Hola niños y niñas, soy su profesora Constanza. En esta instancia vamos a hacer un pequeño resumen de la unidad de fracciones para luego pasar a algunos ejercicios de la guía final con el fin, ¿cierto?, de poder reforzar un poquito el trabajo en casa que ustedes van a tener el día de hoy para poder repasar para la prueba de mañana, ¿ya? Entonces, tengo que la unidad, ¿cierto?, fracciones. ¿Qué aprendimos en esta unidad? Primero, su clasificación, ¿cierto? Dentro de la clasificación habían 3 tipos de fracciones. Tengo la fracción propia, tengo la fracción equivalente a la unidad, tengo la fracción impropia. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Veamos. Propia, ejemplo, 2/4. Equivalente a la unidad, 4/4. Impropia, 5/4. Si ustedes observan, las 3 tienen el denominador 4, pero lo que va variando es el numerador, ¿cierto? En la propia el numerador es pequeño, es menor que el denominador. En la equivalente a la unidad, ambos son iguales, y en la impropia, el numerador es mayor que el denominador. Si lo quiero ver como su representación pictórica, podemos decir que un círculo lo divido en 4 partes y solo pinto 2. Por lo tanto, en la propia es menor al entero porque requiere solamente de un dibujo para poder representarla. Equivalente a la unidad, hago el mismo círculo, lo divido en 4, trato de que sean los pedacitos lo más perfectos o equitativos posible, y tengo que pintar 4. 1, 2, 3, 4. Se llama equivalente a la unidad porque, si podemos observar, el entero está completamente pintado. Y la fracción impropia, tengo que, nuevamente hago mi circulito, lo divido en 4, pero tengo que pintar 5. 1, 2, 3, 4. Como no me alcanza para el último, estoy obligada a hacer otra figura más con las mismas características y completar lo que me falta, que sería 1 para que sean 5. Si observamos, la fracción impropia requiere de más de un entero para poder ser representada. Por eso se dice que es mayor al entero. Bien, voy a borrar estos dibujos para que nos dé el espacio. ¿Qué más aprendimos? Que de la fracción impropia, ¿cierto?, existe algo que es el número mixto. ¿A qué se le llama número mixto? A un número en particular que está compuesto por 2 partes. Una parte entera, positiva, es decir, el 1, el 2, 3, 4, 5, 10, 20, 23, 100, etc. Pero también está compuesto por una fracción propia. ¿Y por qué se le llama número mixto? Porque observamos, delante dijimos que, por ejemplo, su representación íbamos a necesitar de 2 círculos, pero tenemos que pintar 5. Ahí está. El número mixto asociado pictóricamente sería que está un entero completamente pintado, pero la fracción propia es la que nos resulta del segundo círculo, que sería 1 de un total de 4. Bien. Entonces, dentro de este número mixto y relacionado con la fracción impropia, aprendimos algo que se llama la transformación de número mixto a fracción impropia. Perdón el desorden, ¿ya? Esperemos que me vayan siguiendo con la idea. Entonces, esta transformación de número mixto a fracción impropia la vimos de 2 maneras, porque podía ser de número mixto a fracción impropia o viceversa, pero esta vez de forma numérica.
Es decir, ¿cómo transformo ese número mixto, un entero, un cuarto, a fracción impropia? Para eso nosotros nos ayudábamos de ciertas operaciones. Decíamos, el denominador lo multiplico con el entero para luego a ese resultado, a ese producto, le sumo su numerador. Es decir, 4 por 1 me da 4, ¿cierto? Y a ese resultado ahora le sumo el numerador que dijimos que era 1 y nos da 5. ¿Cuál es la fracción impropia asociada a ese número mixto o equivalente a ese número mixto? Sería la fracción 5 cuartos. El denominador siempre se mantiene. Pero ahora, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Cómo puedo transformar la fracción impropia ahora a un número mixto? Es decir, vamos a hacer el proceso inverso, ¿cierto? Recuerde, aquí pasamos de número mixto a una fracción impropia. Pero ahora yo le doy la fracción impropia y quiero el número mixto equivalente. ¿Qué significaba equivalente? Que representan las mismas cantidades, solamente que se escriben distinto. Entonces, para eso dijimos que íbamos a dividir el numerador con el denominador. 4, ¿cuántas veces contenido en 5? 1, porque 1 por 4, 4 y me sobra 1. Se cierra la división. Número mixto asociado, ¿cuál es? Dijimos que el cociente pasa a ser el entero y el resto corresponde al numerador. ¿Y qué pasa con el denominador? Siempre se mantiene. ¿Sí? Perfecto. Vamos más abajito. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos equivalencia de fracciones. Para encontrar fracciones equivalentes usábamos dos métodos. Aprendimos a amplificar y aprendimos simplificar. Amplificar y simplificar. Usábamos operaciones distintas. Para encontrar una fracción amplificada nos ayudábamos de la multiplicación. En cambio, para encontrar una fracción simplificada, nos apoyábamos de la división. Entonces, existía algo, por ejemplo, si yo le pido a usted 3 quintos amplificada por 5, significa que yo voy a tener que multiplicar, atentos aquí, el numerador y el denominador al mismo tiempo. ¿Por qué número? Por 5. Encuentro la fracción equivalente, que sería el resultado. 3 por 5, 15. 5 por 5, 25. Es decir, que esta fracción es equivalente a eso. ¿Y qué significaba que fuesen equivalentes? Que representan exactamente las mismas cantidades. Voy ahora a simplificar. Si yo le digo 24 36avos, simplificada por 4. Significa ahora que yo voy a tener que dividir numerador y denominador, ¿por qué número? Por el 4. Entonces voy a obtener 24 dividido 4, eso me resulta 6. Y 36 dividido 4 me resulta 9. Atención, es importante que esta fracción es equivalente a esa, ¿cierto? Pero esta fracción también yo la puedo seguir simplificando por un número. Ahora, ¿por qué número? Yo tengo que ver, observar, que tengo que buscar qué tabla de multiplicar
contiene a estos dos números para poder simplificar. ¿Por qué? Porque recuerde que es arriba y abajo por el mismo número. En este caso el 6 y el 9 están contenidos en la tabla del 3. Por lo tanto yo puedo seguir simplificando. Por 3 y me resulta la fracción 2/3. Yo, si observo el 2 y el 3, puedo decir que estos dos números no están en ninguna tabla de multiplicar distinta que no fuese el 1, en la tabla del 1. Por lo tanto, como no existe otra tabla, significa que esa fracción se le llama irreductible. ¿Por qué? Porque no hay número que la pueda seguir dividiendo numerador y denominador al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Y la última parte, vamos a ver la última parte que nosotros aprendimos fue orden y comparación. Importante, en orden y comparación, como no alcanzamos a ver todo el contenido, más que lo vimos, pero no lo ejercitamos lo suficiente, es que en la evaluación no les va a aparecer este ítem, excepto solo una pregunta que tiene que ver con qué pasa cuando, que el caso 1, cuando los denominadores iguales. Ya, solo este caso, no les va a aparecer ordenar y comparar fracciones en el caso 2, que son de fracciones diferentes, porque, insisto, nos faltó reforzar esa parte, por lo tanto, como no lo reforzamos, no lo vamos a preguntar. Entonces, pero si vamos a recordar esto, ¿cómo ordenábamos y comparábamos fracciones del igual denominador? Recordar que en este caso solo comparo y ordeno los numeradores. Ejemplo, 2 séptimos, 6 séptimos, 3 séptimos. Los denominadores son iguales, por lo tanto, lo único que voy a comparar van a ser nuestros numeradores, 2, 6 y 3. Y me pregunto, si lo ordenamos de menor a la fracción mayor, sería, ¿qué numerador es el más pequeño? 2, ¿cierto? Por lo tanto, 2 séptimos es la fracción más pequeña. ¿Quién sigue? Le voy a tachar. 3 séptimos. Ay. Para finalmente obtener que la fracción mayor sería 6 séptimos. ¿Por qué? Porque el 6 es mayor al 3 y es mayor al 2. ¿Sí? Bien, luego de esto nos vamos entonces a nuestra guía final y vamos a retroalimentar ciertos ejercicios, no todos, algunos. El primer ítem lo voy a dejar porque eso ya debería estar aprendido, unidades anteriores. De la actividad número 2 voy a resolver la letra A. Dice, representa la fracción solicitada en los siguientes relojes. Representar, recordar pictóricamente. Luego escribe el número mixto. Atención porque la instrucción me pide hacer varias cosas. Vamos de a paso. Primero, representar la fracción 9 medios. ¿En cuántas partes divido cada reloj? Lo voy a hacer en 2. ¿Por qué? Porque el denominador me dice 2. Divido en 2, puede ser vertical como horizontal, ahí usted decida. 2 en 2, trato de que me quede perfecto, pero luego dice que tengo que pintar 9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos al número mixto asociado que me pide aquí. Escribe el número mixto. ¿Cuántos enteros tengo completamente pintados? 1, 2, 3, 4. Y la fracción resultante propia sería 1 de 2. ¿Ya?
Ahora dice, responde la pregunta. Importante aquí, considera que una vuelta completa al reloj resulta ser 1 hora. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas horas y minutos corresponde esa representación? Sería, aquí tengo 1 hora, 2, 3, 4 horas. ¿Y cuántos minutos? Aquí recordemos que los minutos que hay de número en número son 5. Por lo tanto, aquí tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. ¿Sí? Vamos a la actividad número 3. De esto voy a retroalimentar la letra A. Pinta todos los números que dividen de manera exacta al numerador y denominador al mismo tiempo en cada fracción. De otra manera, yo me puedo preguntar, ¿en qué tabla? En la tabla del 2, en la del 3, en la del 4, 5, 6 o 7, está contenido el 12 y el 18 al mismo tiempo. Veamos, en la del 2, sí, lo vamos a pintar. ¿Por qué? Porque 2 por 6 resulta 12, 2 por 9 resulta 18. En la tabla del 3 está contenido el 12 y el 18 al mismo tiempo, también. Porque 3 por 4, 12, 3 por 6, 18. En la tabla del 6, también. Tengo 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Importante. En la tabla del 4, por ejemplo, ¿está el 12? Sí. 4 por 3, 12. ¿Pero tengo el 18? No, ¿cierto? Porque el más cercano sería 4 por 4, es 16, no 18. Como no está el 18 contenido en la tabla del 4, significa que no puede ser divisible por 4, por lo tanto no lo vamos a pintar. Vamos a la actividad número 4 y de aquí voy a revisar la letra B. Escribe la fracción representada en cada caso. Ahí es la primera instrucción. Voy aquí. Cuento cuántos cuadraditos se dividió el rectángulo en total. Y son 27. Si cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 por 3, 27. ¿Cuántos están pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego completa con la fracción y la representación resultante. Aquí me da una instrucción. Simplifica por 3. Significa que esa fracción que obtuve, arriba y abajo, niños, recordar que esta expresión de dividir por 3 es otra cosa, que eso lo vamos a aprender ya en séptimo básico. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos cómo escribimos o cómo representamos. Simplificar significa arriba numerador y el denominador. Y resulta la fracción 12 dividido 3, 4, 27 dividido 3, 9. Y luego tengo que representar la fracción resultante. Si observo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero tengo que pintar 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos a ver la 5. Dice, lee la siguiente situación, luego explica cuál de los estudiantes no está en lo correcto. Un atleta corrió una prueba de 400 metros planos, o sea que el total es 400 metros, pero se retiró a los 200 metros, afectado por un calambre, ¿cierto? Felipe dice, el atleta avanzó la mitad del recorrido. Sofía dice no, porque avanzó 200 400avos del recorrido. Sofía, ¿cierto? Francisca dice, yo creo que avanzó 3/4 del recorrido. Quien no está en lo correcto, en este caso es Francisca. Veamos por qué. Porque 400 es el total, pero solamente se retiró a los 200 metros.
Si observo, el 2 es la mitad del 4. Por lo tanto, decir que se fue o que avanzó solo la mitad es correcto. O decir que no, porque avanzó esta fracción, es correcto. Pero Francesca dice 3/4. Es decir, que si mis 400 los represento aquí en un círculo, todo eso es 400. Lo divido en 4 partes. Significa que aquí tengo 100 metros, 100 metros, 100 metros y 100 metros. Pero tengo que considerar solo 3. ¿Cierto? En ese caso, 1, 2, 3. ¿Cuántos metros dice que recorrió Francisca? Que avanzó 300 metros y no es lo que dice el enunciado porque dice 200. ¿Ya? Compara ahora las siguientes fracciones y números mixtos. Vamos a hacer la letra A porque efectivamente es algo que nos puede preguntar en la prueba. Denominadores iguales, por lo tanto, ¿cuál es mayor? ¿El 2 o el 1? En este caso el 2, por lo tanto, inmediatamente la fracción 2/7 es la correcta, o es la mayor, perdón. Vamos, por ejemplo, a la C. Aprendimos el método mariposa que dice 5 por 4 resulta 20 y 8 por 3 resulta 24. ¿Qué número es mayor, el 20 o el 24? En este caso el 24, por lo tanto la fracción mayor pasa a ser 3/4. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí, la E? Números mixtos, pero observo que los denominadores son iguales. Por lo tanto, ¿quién va a ser mayor? El entero que es mayor. En este caso dice 3 enteros. Y aquí dice 2, por lo tanto, ¿quién tiene más enteros pintados es la fracción o el número mixto de la izquierda? La número 7 la voy a saltar porque no es algo que les voy a preguntar, chicos. Dice la número 8. Encierra con un círculo y justifica cuando se le solicite. De aquí vamos a revisar, por ejemplo, la 3. ¿Qué tipo de fracción es 2/7? Numerador es menor que el denominador, por lo tanto, inmediatamente una fracción propia. Veamos la 4. Julián bebió 8/3 de litros de agua, por lo tanto, bebió menos de 1 litro de agua, 1 litro de agua o más de 1 litro de agua. Si yo tuviese que representar esto pictóricamente, sería que una figura la voy a dividir en 3, intento que me quede perfecto, ¿cierto? Y tengo que pintar 8. Es decir, 1, 2, 3. No me alcanza, estoy obligada a hacer otro. Inmediatamente con eso ya pasa a ser más de 1 litro, considerando que este ya sería 1 litro. ¿Sí? Vamos a número 6. ¿Qué número mixto representa la fracción 13/4? O de otra manera, ¿cuál es la fracción equivalente a 13/4? Yo aquí lo voy a hacer numéricamente. 13 dividido 4 me va a dar 3. 3 por 4, 12 y me sobra 1. ¿Cuál es el número mixto asociado? Recuerde, cociente es el entero, resto, numerador, y el denominador siempre se mantiene, por lo tanto es 4. ¿Cuál es la alternativa correcta? La letra C. Vamos a revisar la número 9. Aquí dice, ¿cuál es la fracción irreductible? Recordemos que irreductible es cuando ya no se puede seguir simplificando. Tomo la fracción y comienzo a simplificar por un número que yo observe que estén ambos números en alguna tabla específica. Puedo observar que están en la tabla del 2, puedo observar que están en la tabla del 3, en la tabla del 4, en la tabla del 6, y ahí, y en la del 12 también. Si usted observa, es primordial saberse las tablas de multiplicar. Así que si no las recuerdas, comenzar a practicar, ¿ya? En este caso lo voy a hacer con 6.
24 dividido 6 me resulta 4. 36 dividido 6 me resulta 6. Esto se puede seguir simplificando. Están en la tabla del 2 por ser números pares. 4 dividido 2 me resulta 2. 6 dividido 2 me resulta 3. Esta fracción ya no está contenida en ninguna tabla de multiplicar que no sea la tabla del 1. Pero esa no cuenta. Por lo tanto, ya pasa a ser irreductible. ¿Sí? Bien, chicos. Espero que les ayude y les sirva. Nos vemos y muchos cariños.